Buenas noches, mi hermano. Buenas noches, mi bro, ¿cómo estás? Oye, por fin tenemos un invitado que tiene su micrófono, tiene su cámara, tiene... Tratando de hacerlo real, bro, ahí humildemente. Hermano, yo te guardé como perro espacial en el WhatsApp. Ok, ¿Cuál es tu perro nombre y espacial. apellido? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre y apellido? Mi nombre es Manche de Viais. Ah, pero ese es un nombre italiano. Ah, no, el apellido es francés. El apellido viene de inmigrantes franceses. Ok. ¿Y Manche qué significa? Manche es un nombre que tengo desde niño. Realmente mi nombre es Carlos, pero siempre mi familia me llamó Manche de cariño. Entonces eso es como, entre comillas, el nombre artístico que me gusta usar porque obviamente Carlos es más común, ¿sabes? Para Ah, hacer un poquito ahí la diferencia. no, claro, y con el apellido le mete. Claro, claro. Hermano, para los que no saben, el amigo ha estado subiendo un contenido bien interesante en los últimos días a través de las redes sociales, contando su experiencia de cómo él cayó preso en Venezuela, de cómo él estuvo detenido. Muchos de ustedes, gracias por las etiquetas, me estuvieron etiquetando, kilómetro, entrevista a este pana, vale, que Sí, sí. su historia, hay muchas cosas que podemos aprender y queremos entender también. Ok. ¿Cómo? Tú eres venezolano, ¿no? Claro, claro. Más venezolano que la arepa. Ok, más venezolano con la arepa. ¿Y en qué año fue? ¿Cómo fue? ¿Por dónde quieres comenzar? ¿En ¿Cómo qué? empezamos? Yo creo que podríamos comenzar en un preámbulo antes de que se dé todo eso que sucedió como para que la gente esté más en contexto. Yo salí de Venezuela en 2015. Yo vine o fui a Bogotá a estudiar fotografía. Estudié fotografía, me gradué, fotografía es mi segunda carrera y trabajé en las revistas más importantes, modestia aparte, más importantes de Colombia, que son Revista Cara y Revista TV y Novelas, ¿verdad? Pero esas revistas pertenecían a Editorial Televisa, que sucede es en México. Por las cuestiones de las redes sociales, de que ahora todo se maneja más por redes sociales, esas revistas cerraron y yo quedé trabajando como freelance. Obviamente como freelance no es igual, por más que uno tenga contacto y se sepa mover en ese mundo, no es lo mismo que tener un trabajo estable. La cosa se empezó a poner difícil y yo me vi en la necesidad de actualizar mi equipo fotográfico, ¿verdad? Y en ese momento en que me vi la necesidad de actualizar mi equipo fotográfico, se me dio la oportunidad de un trabajo en Bahamas con lo que es mi segunda carrera, que es instrumentación industrial. Me fui a Bahamas. En Bahamas empecé mientras trabajaba y reunía para comprar equipos, para actualizar mis equipos. Creaba contenido allá. Yo te comenté por el WhatsApp que lo que yo aspiro a hacer es la uña del pie de Valentina Quintero. Valentina Quintero siempre ha sido Tu referente. mi faro, sí, mi referente. Entonces, bueno, allá en Bahamas pasé 19 meses, reuní el dinero, pude actualizar todos mis equipos y regresé a Colombia. ¿Qué pasa? Que cuando yo regreso a Colombia, vengo de Bahamas con el pasaporte vencido. Y un mes después me dicen de Bahamas, me ofertan o me dan otra oferta laboral para marzo de 2022. Eso era 2021 ya. Ok. Ok, entonces ya yo en Bahamas había comprado mis cámaras, el famoso dron, Ajá. y llego a Colombia y me dicen eso, de que bueno, en marzo puede haber otra oportunidad de trabajo, sería bueno que renovaras tu pasaporte, ¿verdad? Bien, yo realmente entendía la situación que se vivía en Venezuela en ese momento con los drones y me arriesgué, yo saqué mi permiso en el INAC, llevé mi dron, llevé mis equipos nuevos y yo dije, bueno, yo voy a aprovechar estos 5 días que voy a estar en Venezuela para grabar punto fijo. 5 días. 5 días. 5 días. Bueno, hermano, me está contando. Y fue por una tontería, ¿vale? ¿Tú sabías cómo estaba el país con los drones después del Sí, sí, atentado y la sí. broma? Pe-
Pero ya eso, o sea, seguía estando difícil la situación, pero estaba, digamos, más regulada. ¿Por qué? Porque yo entré al INAC y el INAC, Te saqué dieron mi tu permiso en el INAC permisología. como, correcto. Aclaro que es una permisología de amateur, no era una permisología como la que hay ahora, que es más profesional, donde hay que pagar, sacar permisos. Era un permiso que daba el INAC, como que yo iba a entrar un dron de manera amateur a Venezuela. Y bueno, me fui a Punto Fijo. La verdad, no esperé que en ningún momento esperé que pasara lo que pasó, pero sucedió. Estaba volando el dron en una zona cercana a la refinería, en una playa, en una zona turística como lo es Punto Fijo. Y eso sucedió, yo digo que son muchas las casualidades que se dieron. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba volando el dron, digamos que eso era un barranco, donde yo estaba en la parte de arriba del barranco y el dron siempre voló en la parte baja del barranco, en la playa. Pero ¿qué sucedió? Un chofer, un trabajador de un... Yo no sé cómo te refieres tú aquí a las personas que son adictas al gobierno, un trabajador, Chavista, un chavista. un chavista, un enchufado. Depende. Ok, bueno. Él Porque era un depende, está bien. hay chavista normal, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. El Eso sí lo de a entendemos. pie y está el enchufado, que es el que gana mucho dinero por estar ahí apoyado, pues. Correcto, pero bueno, si tenía chofer, te podrás imaginar cuál era él. Ah, entonces era enchufado chavista. Ajá. ¿Qué sucedió? Que este chofer me vio a mí donde yo estaba. Él dice, esto lo sé yo después porque yo leí el expediente. Él dice que él me vio en una actitud sospechosa. La actitud sospechosa que él me vio era sentado abajo de un cují en la ciudad de Punto Fijo, en un lugar que sí, es verdad que está cerca de la refinería, pero que es un lugar al que todo el mundo va, al que todo el mundo tiene acceso. Em, yo me di cuenta, esto es el principio, no sé si quieres que sea más, Hermano, dele. que resuma. No, dale, vas bien. Vas bien que a la gente le Ok, gusta. ok. La gente le gusta el chisme. Sí, no, no, y es tu historia. Esto va a quedar documentado, ¿me entiendes, Sí, pa? sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo estaba volando el dron y yo me doy cuenta que pasa esta persona en su carro, en el carro en el que andaba, ¿verdad? Me doy cuenta que pasa la primera vez, hago las tomas, eso que te estoy contando pasó en 10 minutos, hago las tomas que iba a hacer y cuando ya estoy terminando me doy cuenta que el carro vuelve a pasar. Yo dije, obviamente, aquí hay algo demasiado raro, yo voy a guardar mi dron, vamos a esperar qué va a pasar. Yo siempre en los videos yo digo, yo no traté de escapar primero porque yo no considero, y Claro, lo el que nada reafirmo debe, aquí, no nada considero, teme. el que nada debe, nada teme. Yo no considero que estuviese haciendo nada malo. Y además, para llegar al lugar donde yo estaba, es una entrada y una salida. Entonces, esto me lo dijeron más adelante cuando ya yo estaba en los sótanos del DGCIN. Me dijeron, lo mejor es que a ti te metieran preso. ¿Por qué? Porque si ellos te ven o se cruzan contigo tú yéndote y ellos yendo a buscarte, lo más seguro es que te hicieran algo, luego te sembraran cosas y tú después de muerto no ibas a poder defenderte. Entonces, bien que quedaste detenido. Bueno, yo recogí mis cosas porque yo sabía que no tenía por qué escapar ni tenía cómo escapar. Recojo mis cosas, yo tengo mi maleta ahí esperando y dicho y hecho, como yo lo supuse, llega una camioneta con un guardia nacional y un seguridad de la refinería. Y ellos llegan, hacen el procedimiento, me revisan, yo de una vez saco mi permiso, de una vez saco mi cédula, saco, como yo soy fotógrafo, mostré mi contenido en redes sociales que vieran que era creador de contenido. Y ellos, todo bien, ellos no dijeron nada, revisaron la camioneta exhaustivamente a ver qué había ahí, no encontraron nada, no encontraron nada en el bolso. Pero ellos, como, o sea, son un rango inferior, siempre quieren ganarse el favor de más arriba, proceden a llamar al DGCIN. Y cuando la verdad yo creí que cuando ellos llegaron yo iba a mostrar todo lo que había hecho, La mostrar lo que había grabado. documentación que te piden, Sí, ¿no? ajá. Lo Y además normal. los videos, los registros que hice también los mostré, creyendo que con eso, hermano, ya, suficiente, no hay nada malo, te puedes ir. Pero no contaba, o sea, sí contaba, pero a la vez no contaba con que era Venezuela. Ya sabemos cómo es Venezuela actualmente y cómo era en ese momento.
cuando llega el DGCIN ya ahí todo se pudrió. Todo se ¿Cómo pudrió llegaron? ¿Cuál fue la porque... actitud de ellos? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Llegaron, primero llegó una persona civil en una camioneta y luego llegaron los funcionarios, para decírtelo en argot muy criollo, montados en su película. Llegaron en una película de que no sé, estaban ahí, encontraron a James Bond tal vez, a John Wick, ¿Encapuchados? no sé. ¿Encapuchados o no? Sí, llegaron algunos encapuchados y llegaron otros de civil, pero con sus insignias del DGCIN. Y proceden otra vez a hacer el registro y yo hablo con el líder de todos estos, era un civil, es el civil que llega en la camioneta y yo hablo con él, yo le digo que soy creador de contenido, vuelvo a mostrar mis redes, muestro mi carnet de estudiante. Cuando ellos ven que yo tengo una cédula colombiana, ahí bueno, ahí ya la película calzó Barra, mejor. pero tú también, vale. ¡Ah! Ahí la película les calzó mejor porque dijeron, ah, bueno, bueno, eso fue el 12 de noviembre, la semana siguiente había elecciones. Y dijeron, ah, bueno, perfecto, a ti te envió Iván Duque, a ti te envió Álvaro Uribe y la CIA a sabotear las elecciones. Yo inocente ni sabía que había elecciones en Venezuela, te podrás imaginar. Y ellos proceden, bueno, yo hablo con el civil, les explico todo, les digo que la verdad no estaba haciendo nada malo, que no hay... Ellos me dicen, es una zona de seguridad. Bueno, es una zona de seguridad, pero eh, el dron tiene algo que se llama zona geo, que cuando tú estás en una zona de seguridad, él no te deja volar el dron, no te deja ni siquiera despegar, ¿verdad? Y yo alego eso y le digo, hermano, yo prendí el dron, me dijo que sí había un aeropuerto cerca, pero que no lo elevara más de 30 metros. Y realmente yo ni siquiera lo elevé, más bien el dron fue hacia abajo, la parte de abajo del barranco, porque yo iba a grabar esa playa. Él entra en una llamada, no, que y empieza, no, que aquí hay un dron, que está el dron, que está el dron. Termina la llamada y yo le digo, hermano, tú acabas de ver todo, acabas de revisar mi maleta, acabas de ver los registros que hice y, y te diste cuenta que no hay nada. Entonces él empieza con que el jefe me dijo que te lleve preso. El jefe ya viene en helicóptero. Yo dije, Dios mío, va una persona a mover un helicóptero por realmente nada. Por Una realmente nada, por pregunta. montarse. ¿Cuánta gente había en ese momento ahí? ¿Cuántos funcionarios te ¿Cuánta gente había? rodeaban? Mira, estaban los dos primeros que llegaron. Llegaron, si no estoy mal, 4 DGCINes, serían 6, el civil, y luego llegaron 2 guardias nacionales en moto, más un alto rango de la Guardia Nacional, más o menos 10 personas que recuerde yo. Náguara. Sí, y a todas estas, todo este cuento que te estoy echando, yo estaba arrodillado, esposado delante de todos ellos. Ya yo estaba esposado. Ah, estabas No, que el jefe esposado, me dijo, estabas... claro, en lo que llegó el DGCIN, arrodíllate ahí, chamo, esposado de una, ni siquiera hablaron conmigo, ni siquiera me dejaron explicar. La explicación la doy ya esposado, ya arrodillado ahí delante de todos ellos. ¿Qué tiempo duraste ahí arrodillado, más o menos? Por ahí unos 20 minutos. Ok. Entonces, después de eso, ellos me llevan a las oficinas de la refinería del CRP Amoay, te estoy hablando. Me llevan a la refinería del CRP Amoay y ahí empieza el show. Llegó una fiscal, en realidad llegaron 2 fiscales. ¿Qué te puedo decir? Ah, bueno, me llevan a la oficina de CRP Amuay, pero ellos me meten todo el rato, desde el viernes hasta el domingo que me trasladan a Caracas, yo estoy en un baño, esposado en un baño. Ahí estoy como el propio perro, ¿verdad? Y eso fue el viernes 12 de noviembre, como a las 3:30, 4. Me sacan de ahí cuando llega el jefe en la noche. Y el jefe está en la actitud de... Así estaba el jefe cuando yo salgo. Con las piernas cruzadas. Estaba todo mi equipo como que habían agarrado, Como no sé, que... misiles, cámaras, dron, todo eso. Así Así de como esparcido lo en la ponen mesa, ellos, el desplegadito. procedimiento. Desplegadito ahí. Correcto. Y entonces él se monta en su película de, no, chamo, ¿cuánto te pagaron?
es que a estos muchachos hoy en día les lavan el cerebro porque creen que van a lograr algo con esto. Y a todas estas, yo la explicación que pude dar, la pude dar cuando estaba En la debajo del playa. Pují, en la playa. Después cuando estaba en esa oficina, yo trataba de hablar y la fiscal, o sea, a un perro sarnoso lo trata mejor. Cállate, ¿quién te dio permiso de hablar? Terrorista. Y no, yo no podía defenderme de nada. Yo le decía, pero si es que ahí están todas las capturas que yo hice y pueden ver que no hay nada. Si yo vine a grabar la refinería. No, es que le puedes montar un C4 al dron y... Pero es que el dron no tenía C4. ¿Cómo tú me vas a acusar de que yo puedo hacer algo? Tú me acusas de que yo hice algo, Claro, no de que claro. yo puedo hacer algo. Entonces, eso, el jefe, en esa actitud de no, que a estos chamos, yo todavía decía, pero si él sabe que todo lo que están diciendo es mentira, ¿por qué todavía sigue actuando de esa manera como de, no, que le lavan el cerebro a estos muchachos y lo peor es que los engañan y creen que van a liberar Venezuela, no sé de qué van a liberar Venezuela, me decía así con esa actitud. Y yo trataba de hablar y me, cállate, cállate, nadie te está dando permiso de hablar. Bueno, me hicieron esa pequeña entrevista, que no fue una entrevista, fue como para decirme prácticamente eso que te acabo de contar. Y me vuelven a meter al baño y ahí entra, que esto a mí me sorprendió mucho. Porque cuando yo estoy en el baño, entra un chamo, como tú y como yo, y él me dice, no, mira, es que yo soy, esto lo conté en uno de los videos y la gente está súper molesta, los chavistas. No, es que yo soy experto en trayectorias de GPS y sé que hiciste esto y aquello y por dónde... Yo le digo, hermano, ¿tú crees que Estados Unidos, con la inteligencia que tiene necesidad de pagarme a mí para que yo me ponga a 3 4 kilómetros de la refinería y saque fotos? ¿Tú crees que si Estados Unidos no le da la gana, no sabe todo cómo se mueve en cualquier país del mundo? Claro. No, ¿qué tal? Que yo le dije, hermano, entra en Google, en Google Maps y te das No, cuenta que puedes En ver Google esa. Earth, ¿sabes? Tierra. Google Tierra te En Google muestra Earth, bueno, en Google Earth es más específico más todavía. específico, eso está Yo le ahí. puse Google Maps porque era como lo básico. Y entonces yo tratando de mediar, ya esto eran como las 10 de la noche, desde las 3 que me habían agarrado, yo tratando de mediar, le digo, hermano, yo nada más vine aquí a renovar mi pasaporte, me voy el martes, esto fue un viernes, yo me voy el martes, porque tú no me dejas, si quieres grabamos un video, yo pido disculpas, yo no vuelo más mi dron, y quedamos así, porque de verdad ya tuviste que yo no capturé nada de la refinería, no estaba haciendo nada malo. Y, bueno, y le digo, y te juro, te doy mi palabra, que más nunca me acerco a la refinería. Y el carajo se rió en mi cara y me hizo así en el hombro. Tranquilo, que con lo que tú vas a vivir, más nunca se te va a ocurrir acercarte a una refinería. Así tal cual. Y yo dije, bueno, ya estoy preso. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver cuánto dura esto. Ok, eso fue en el baño, de En ahí el del, baño, sí. en el Ya te baño. estoy hablando en el baño de la Y refinería. duraste 2 días ahí. 2 días, desde el viernes hasta el domingo, cuando me trasladaron a Caracas, que esto es otra cosa. Cuando, como en Punto Fijo no hay tribunal de terrorismo, ellos me presentan y el juez que atiende mi caso en Punto Fijo me envía a Caracas. Y esto es sorprendente, que yo siempre lo voy a contar, que ellos ya sabían que yo era un fotógrafo, que yo era un creador de contenido y sin embargo seguían en su película. A mí me trasladaron en una camioneta que iba, no le cabía otro funcionario más con un fusil largo, como que es que estaban llevando ahí al Chapo Guzmán, un despliegue increíble que no tenía o no correspondía en nada con la realidad que estaba pasando. Y lo mismo, cuando me llevaron a Caracas en avión, yo dije, Dios mío, es necesario toda esta movilización por algo que con una disculpa, con una sanción, con un escarmiento se podía solucionar. Y bueno, así fue. Para Caracas lo mismo, cuando me están trasladando, también rodeado de 6, 8 funcionarios con sus fusiles, como que es que yo me iba a escapar, como que la verdad no entendía. Y tengo que aclarar porque en los videos que yo subí, yo digo que yo me quito la carpeta. A todas estas, yo siempre estuve en el baño y me le quitaban la carpeta
cuando, cuando ellos me iban a interrogar. Ya va. Yo todo el ¿Qué tiempo que estuve en el carpeta? baño, sí, me salté esa parte. Es que cuando yo llego, cuando ellos me trasladan de la playa al CRP, ellos me pusieron una carpeta en la cara y me enteiparon toda la cabeza. Esa carpeta yo nada más me la quitaba para hablar con las personas. Loco. Y así llegué yo al Digesin, a los sótanos del Digesin. Y hay muchos chavistas que dicen, ah, pero me vas a decir que no comiste en esos 3 días. No seas tonto, obviamente sí comí, me quitaban la carpeta por 5 minutos y me la volvían a poner. Yo no estoy diciendo que pasé los 3 días de corrido con la carpeta, pero era nada más para comer, para beber agua o para hablar con las personas. Hubo un momento que también me lo salté, es que son demasiadas cosas y detalles que me vienen a No, la y que cabeza. Hubo un momento, son cosas traumáticas, no es algo fácil tampoco. correcto, hubo un momento en el que el jefe entra al baño y se sienta a hablar conmigo y, bueno, a hablar conmigo no, él me amenaza, directamente me amenaza, me dice, chamo, dime quién te mandó o te vamos a volver mierda a tu familia, tal cual, palabras literales de él. Te vamos a volver mierda a tu familia si tú no dices quién te mandó, te vamos a escoñetar tu familia. Y yo, hermano, nadie me mandó, yo no estaba haciendo nada malo, ya tuviste mis correos, ya tuviste mi WhatsApp, ya tuviste mis mensajes, ya entraste a mis cuentas de banco, ya tú sabes todo de mí y no hay nada. Porque si hubiese algo, ya tú me estuvieses diciendo quién es este, quién es este, quién es este, Claro, porque claro, este si te dijo hubiese tal algo, ese cosa. siempre queda registro de algo. Correcto, ¿Cuál correcto. era tu actitud, hermano? ¿Tú estabas cagado o estabas serio o estabas llorando? Cagado en el boxer, cagado en el boxer. Bueno, yo también te hubiese cagado, loco. Es que nadie, créeme, el hombre más valiente, ni el hombre más valiente está preparado para No, eso. y que nosotros somos civiles. Todavía si fuéramos Correcto, eso unos también es real. guerrilleros, unos tipos que están preparados para eso y se la pasan, pero Exacto, o que han manejado ese tipo de presión tal vez. sí, pero el civil no. Entonces llegas a No, para Caracas. nada. Entonces llego a Caracas y ahí es cuando yo me quito la carpeta después de 3 días y ya conté eso en un video que empiezo a ver los escritos de 3.000 días de 3.000 días de injusta detención, 1.500 días, maldita todos esos escritos que me dijeron que es normal que los dejen ellos ahí porque ahí es donde empieza la tortura psicológica. Cuando tú estás llegando en tu primer día y ves que hubo alguien ahí que estuvo 3.000, entonces ya tu cabeza estalla automáticamente, ahí estalla tu cabeza. Y yo lo dije en el video, ahí fue la primera vez que yo lloré, ahí yo me rompí, yo no sabía qué hacer en ese momento, porque además la celda donde me metieron es una celda supremamente pequeña, de 2x3, ya todo el mundo sabe, se han hecho miles de esquemas de lo que es la casa de los sueños en Boleíta. Y entonces ahí empieza la parte de los interrogatorios, empiezan a, a tratar la verdad yo no sé qué era lo que estaban tratando ellos de lograr, porque lo que yo tenía para decir, ya yo lo había dicho, y si ellos y si yo estuviese ocultando algo, ya lo hubiesen descubierto, como te digo, con mi celular. En el celular uno tiene toda la Todo, información, todo, no. prácticamente en el celular uno tiene toda su vida. Empezaron a interrogarme, interrogación, y me entrevisto con el que era el director en ese momento, que era un coronel, y con el famosito que ahora está famosito en las redes de barba. ¿Sabes cuál es? Ujú, Que no lo voy a nombrar, pero sabemos quién es. ujú. El de barba, el enanito, que está famosito en redes. Bueno, me entrevisto con ellos y yo les explico nuevamente todo este cuento que te acabo de echar, se los he hecho a ellos. Yo entré por Paraguachón, allá me revisaron, allá me vieron mi dron, allá vieron mi permiso y me dejaron seguir tranquilamente. Eso era ya el lunes en la tarde. A estas alturas yo todavía no me había comunicado con mi familia. Me dejan comunicar con mi familia porque se molestan o no les gusta que mi esposa dio una entrevista para NTN 24 diciendo de que sabían que me habían agarrado, pero no sabían ni por qué, ni sabían dónde estaba yo. ¿Cómo ya Entonces, sabía? sabían porque se había corrido la voz en la ciudad.
Ah, y personas que me conocían le avisaron a mi familia y le dijeron, al parecer lo tienen allá en la refinería. Mi familia se fue a la refinería, pero nunca me pudieron ver. De hecho, me fueron a ver como un mes después, un mes y medio después, en Caracas. Ellos me muestran el celular y me dicen, chamo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, ah? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué? Yo le digo, hermano, pero, o sea, si a claro, ti se un llevan familiar se a te alguien, desaparece, si se llevan a una gente, lo más normal es que la gente lo busque. correcto. Si un familiar tuyo se desaparece, ¿qué vas a hacer, hermano? Tú no lo harías. No, bueno, ¿qué tal? Sigue regañándome, o sea, ¿sí? Altanero. Y ahí me dan una videollamada. La videollamada me la dan solamente para que yo diga a mi familia que paren las denuncias, imagínate. Porque si no, que es lo que otra cosa, hago un paréntesis aquí, muchas personas cuando escuchan mis videos, ven mis videos, me dicen, estoy pasando por una situación similar, ¿qué hago? Lo mejor que yo les puedo, lo que yo les recomiendo es que denuncien, que hablen, porque si ustedes se quedan callados, hermano, es peor. Es peor. Si mi familia no hubiese luchado por mí, no hubiese peleado por mí, yo te aseguro que estuviese todavía detenido. No hubiese salido de la cárcel. Yo O salí de sea, a la nadie cárcel le porque mi importa familia después que estás luchó. adentro. Si la gente se calla. Exacto, exacto. Si tú te quedas callado por miedo, es peor. Entonces, bueno, me dieron la llamada para decirles que no hicieron la denuncia y ya de nuevo para mi celda, detenido. ¿Qué más te puedo decir, Day? No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta. Bueno, hasta aquí, llegamos a los tribunales, ¿no? Ahí, pero no hubo un juicio. ¿Cómo? Sí. El martes. El lunes ellos pasaron todo el lunes interrogándome. Y el martes voy a tribunales. Y en tribunales, bueno, me presentan con los delitos que me iban a imputar. Asociación para delinquir y me agarran a mí solo. em, Terrorismo, espionaje, traición a la patria. El combo de delitos que le ponen a todos cuando lo acusan de terrorismo. Y me dan 45 días de investigación. ¿Qué sucede? Después de eso fue súper rápido. En 10 minutos ya, fuera de aquí, sigues detenido. Porque también sabemos que los 45 días de investigación, tú los puedes, ellos lo pueden hacer tú estando en libertad, en la calle. Ujú. Sigues detenido 45 días de investigación. En esos 45 días, ellos me entrevistan varias veces. Una de las veces llega el comisario que estaba llevando mi caso y me muestra mi celular y me dice, explícame esto. ¿Qué es esto? En el celular habían dos fotos. Por esto que te voy a decir es que yo digo que fueron un montón de casualidades. Donde yo me estacioné, la casa de enfrente, del otro lado de la calle, era la casa del jefe, que era un general. El general fue el que presionó para que a mí me detengan, ¿verdad? Y hay dos capturas de su casa, desde mi celular, dos capturas de su casa y dos capturas del muelle de la refinería. Y yo le digo, hermano, discúlpame, pero yo soy fotógrafo. En mi maleta encontraron una cámara profesional. Mira esas fotos como están todas movidas, como están trepidadas, unas malas fotos, ¿verdad? Eso por un lado. Si yo tengo una cámara, ¿para qué voy a usar mi celular? Y segundo, ¿tú viste a la hora a la que a mí me detuvieron? ¿Qué hora dice el acta? ¿A qué hora me detuvieron? 3:56. Mira la hora que tomaron las fotos. 4:30. ¿Sabes qué hicieron? Después que yo estaba detenido, esposado, se fueron con mi celular a tomar fotos del muelle y a tomar fotos de la casa del jefe para incriminarme de esta manera, porque obviamente no tenían nada de qué culparme. Yo le dije eso al comisario y él se da cuenta de la hora, se queda callado y se va. Y yo dije, bueno, esto es algo, Loco. yo digo, esto es algo positivo porque estoy demostrando que esa foto no la tomé yo, pero bueno, si ellos la tomaron y tuvieron la intención de hacer ver que yo la tomé, también es algo negativo. Entonces, en este periodo de 45 días, donde no me dejaban llamar, donde no me dejaban leer ni un libro, donde yo estaba aislado completamente de la población, del pasillo ese en la Casa de los Sueños, me llevan dos veces, que para mí eso es lo mismo,
muchos dirán, ay, pobrecito, sí, le hicieron el polígrafo 2 veces. Pero cuando a mí me llevan a hacer el polígrafo 2 veces, la primera vez me sacan, ellos llegan a la prevención de esas celdas y le dicen a los custodios, no, que prepare sus cosas, que se va. Obviamente ahí es donde viene la tortura psicológica y el custodio va y me dice, hey, que recojas tus cosas, que te vas. Te podrás imaginar mi emoción, Claro, mi imagínate, alegría. me salvé. Uf, me voy, sí, me salvé, no pasó nada, solamente fue una mala experiencia. Cuando yo bajo con mi bolsita, con mi ropita, el DGC me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esa bolsa? ¿Para dónde va este, pues? Y yo callado, yo no respondía nada que ellos entendieran. Y el custodio le dice, pero ustedes me dijeron que él se iba. Se burlaron de mí. Pss, ¿cuál se va? ¿Cuál se va? Siéntate ahí, chamo. Me vuelven a sentar, me vuelven a carpetear, como ya se conoce, puedes preguntarle a todas las personas que han estado detenidas por el DIECIN, lo que ya se creó un verbo de eso, carpetear. Me vuelven a poner la carpeta y me vuelven a llenar de tape y me montan en una camioneta. Ya eso eran en la noche, te podrás imaginar cómo estaba yo de asustado. 6, 7 de la noche. Me sacan por Caracas y me llevan a una casa de seguridad que la verdad no conozco Caracas, pero sé que íbamos subiendo como por media hora. Llegamos a una casa de seguridad que no es una casa, era una supermansión. Llegamos a esta casa y mientras interrogaban a otro privado, yo estaba en la camioneta escuchando cómo sonaba una sierra. Ah, bueno, te podrás imaginar lo que yo imaginé. Aquí terminó mi vida. Aquí me van a torturar, aquí me van a matar, me picaron en pedacitos y ya nadie va a saber de mí. Y ahí yo empiezo a maquinar, Dios mío, ¿qué hago? Me escapo, trato de correr, me dejo marcas para que sepan que me hicieron algo. Hermano, la mente, la tortura psicológica es otro nivel en ese momento. Y yo maquinando eso, le digo a los diecines que me habían acompañado, les digo, yo iba esposado con las manos hacia atrás. Yo digo, bueno, si voy a correr con las manos hacia atrás es más difícil que correr con las manos hacia adelante. Yo le digo, hermano, ¿será que me pueden cambiar las esposas para adelante si ya ustedes están aquí conmigo? Yo no me voy a escapar. Por favor, es que me duele demasiado los hombros, me duele el trapecio, no aguanto el cuello. Ah, ok, dale. Me pasan las esposas para adelante y yo sigo. A todas estas tapado. Yo digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Será que corro? ¿Me tiro por el barranco? ¿Qué será? ¿Qué será lo mejor? Espero. ¿Qué me va a pasar? La incertidumbre en ese momento, Claro, me hermano. imagino, Lo que nada. uno vive, no se lo deseo a nadie, a nadie. Y bueno, mientras estuve pensando, obviamente era difícil tomar una decisión. Llegaron y me hicieron la prueba del polígrafo. En la prueba del polígrafo preguntaron unas cosas, Dios mío. Me preguntaron que si cuando yo había estado en Bahamas me había entrevistado con militares americanos. Me preguntaron que si el dron, que si el dinero para el dron me lo había dado el gobierno americano. Si mi papá era un intermediario entre el gobierno americano y yo. Si en Colombia yo me había entrevistado con militares venezolanos disidentes. em, ¿Qué otras cosas? Bueno, me hicieron preguntas muy directas que no había manera en las que yo pudiera mentir. A todas estas, siendo muy sincero, después que salí de Venezuela, yo me olvidé un poco de la situación política de Venezuela. O sea, se puede decir que en ese tiempo de 2015, 2016 a 2021 yo era totalmente apolítico, ¿verdad? Y yo les recalcaba eso, yo no tengo nada que ver con política en estos momentos, no tengo relación con ningún político, con ningún militar, con nadie. Me dijeron, si se diera la oportunidad, la pura pregunta, si se diera la oportunidad de que el gobierno de Nicolás Maduro hiciera una transición a otro presidente, ¿tú estarías de acuerdo? ¿Cómo voy a mentir a eso? ¿Y qué Imposible. tú dijiste ahí? Tuve que decirle que sí, sí, me encantaría que hubiese otro presidente en Venezuela. Se los dije así. Es que hicieron No ellos. podía mentir a eso. No, la persona que estaba haciendo las anotaciones, normal, no hizo ningún gesto. Bueno, terminó el polígrafo, fueron 2 veces. Ese trauma lo viví 2 veces. ¿Qué te puedo contar? Allá adentro, no sé si quieres que hable de las personas que hay allá adentro. Y hay personas increíbles. Pero no, pero ya va.
Estamos en los 45 días Ajá. que duraste ¿Quieres allí. que te cuente? Ok. No, no. Después de eso, ¿a dónde te llevan? ¿Qué No, pasa? después de los 45 días, ellos me llevan a... Tengo la audiencia, no me acuerdo qué nombre le dan ellos a esa audiencia. Me llevan a la audiencia donde te comenté que me ponen esto en la mesa. Me dicen, ok, sabemos que no eres culpable, pero te vamos a llevar a un juicio para que se demuestre esa inocencia. Y te vamos a explicar otra cosa. Un juicio normalmente dura entre 3 y 5 años. Que es verdad, tú puedes salir absuelto de ese juicio, pero te vas a calar entre 3 y 5 años preso. Porque no te vamos a dar el beneficio de que hagas el juicio en la calle. Ok, tienes esa primera opción. Y la segunda opción es que admitas un delito que sabemos que no cometiste, pero que admitiendo ese delito te vas hoy mismo en la calle. Tú firmas el delito, tú firmas y confiesas que cometiste el delito y hoy mismo te vas para la calle. Bueno, obviamente yo Y con mi ojo, ¿eso eras abogado, tú solo o tenías un abogado privado, algo? no, tenía un abogado, ya el abogado más o menos sabía y me había dicho lo ¿Pero que del podía Estado pasar o en esa privado? audiencia. No, era privado. Que hagamos otro paréntesis aquí, a las personas que pasen por esto, no busquen abogados privados, busquen abogados de ONG. A mí me dijeron, en esa llamada con mi esposa, me dijeron, y más te vale que no busques un abogado del foro penal, así tal cual me lo dijeron. Más te vale que no busques un abogado del foro penal. Y les quiero recomendar, no busquen, no trancen con abogados privados cuando pasen por esta situación. Busquen un abogado de una ONG. Es lo mejor. Bueno, ahí estaba mi abogado y mi abogado me explica que más o menos, qué es lo que más o menos va a pasar. Y yo, obviamente, yo no voy a querer demostrar mi inocencia en 5 años. Yo no quiero pasar 5 años de a gratis en una cárcel, ¿verdad? Yo digo, bueno, vamos a firmar. Yo voy a decir que cometí el delito, que el delito se llama violación al régimen especial de la nación. Y ellos me dicen que el delito es un delito que se estipula en la ley orgánica que es de 15 años. Pero por ser mi primer delito, baja un porcentaje y por yo asumir el delito baja otro porcentaje. O sea, de esos 15 años yo voy a terminar pagando en teoría 5 años. ¿Qué dice el Código Penal venezolano? Que cuando es tu primer delito y es de 5 años o menos, tú lo pagas en la calle. Que por eso ellos me dijeron, si firmas el delito, si asumes, te vas hoy. Bueno, yo dije, voy a salir culpable, pero voy a salir hoy. Hagámoslo. Firmo todo, todo listo. La jueza llama, no, un show, un show. La verdad para mí, yo dije que eso fue una casualidad, pero para mí fue un show, una actuación. No, llamen al alguacil que él se va en libertad. Y yo, o sea, yo temblaba de la emoción, no me podía contener, pero yo sabía o estaba guardando la verdadera alegría, la verdadera felicidad cuando yo estuviera fuera de ese tribunal, no ahí en la oficina de la juez. Y cuando yo voy caminando, saliendo de la oficina del juez, me pasa el DGCIN que me había acompañado, habla con la jueza recibe una llamada, ella se va a recibir la llamada aparte, y cuando sale la jueza me dice, no, que no te puedes ir todavía, pero tranquilo, que en 10 días sales. En 10 días, te voy a explicar algo aquí para que las personas entiendan. Cuando tú asumes un delito, tú pasas a un tribunal de ejecución, donde tienes que recaudar una documentación para luego cumplir la pena en la calle. Tienes que hacer prueba psicosocial, que en mi caso no aplicaba hacer prueba psicosocial porque esa prueba se hace cuando una persona, un privado, pasa más de 5 años detenido. Yo no tenía ni 2 meses detenido, no aplicaba. Entre la prueba psicosocial, otras documentaciones más. Pero ella me dice, no, tranquilo, que en 10 días tú estás en la calle, eso no se demora nada. Ya te dije que esos 10 días se transformaron en 2 años preso más un año de libertad condicional. Cuando yo llegué al DGCIN y les cuento a mis compañeros que ya habían pasado, que ya muchos ya tenían más tiempo que yo he tenido, les cuento lo que pasó, todos con caras largas, todos tristes y diciéndome, se vuelve a repetir la historia, ya esto lo hemos escuchado con un montón de personas que han pasado por aquí.
¿Qué te podemos decir? Que tengas esperanza y bueno, esperemos que tú seas un caso aparte, que contigo no pase lo mismo que ha pasado con ¿Cuánta las gente había otras ahí más o historias menos? que... Ahí habían 10, 12 personas, fluctuaba. Digamos que entre 10 y 15 personas, no recuerdo el número exacto. Creo que habían como 12 o 13 porque era una persona por celda. Todos estaban aislados. Entonces, más o menos ese era el número, 12, 13 personas. Obviamente era un pasillo y ahí hablamos por la puerta y se escuchaba y yo contaba y ellos me respondían de regreso. Después de eso, te estoy hablando, ya estamos en febrero de 2022. A mí me trasladan a una cárcel común de presos comunes el 22 de marzo. Me trasladan, digamos, tomando una represalia. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde los custodios del DGCIN nos extorsionaban. Son extorsiones tontas, pero son extorsiones. Ellos veían las cosas que nos llevaban nuestra familia y ellos decían, ¿tú quieres llamar y hablar con tu familia? Dame de eso, dame de aquello, dame Eran unos esto. lambucios, ¿vale? Unos pobres, ay, Dios mío, es que no lo quiero decir la palabra No porque diga, luego... no lo diga. Unos bañaperros, para mí eran unos pobres bañaperros. Porque tú ponerte a mendigar que una persona llame a su familia por un chicle, por un chocolate, por una Nutella, eso es de miserables, de miserables. Y entre esas cosas, entre eso que estaba sucediendo, estaban sucediendo otras cosas. Como por ejemplo, Idber Marín había hecho una huelga de hambre de 18 días, la primera que hizo, luchando porque por favor nos dejaran salir al patio a caminar, porque nosotros pasábamos todo el día en la celda. No nos dejaban salir. Él hizo la huelga de hambre, fue la Cruz Roja, la ONU. Ok, transaron y nos dejaron salir, pero salimos como 3 semanas y luego que se calmó todo, otra vez el encierro, ¿verdad? Entonces, Pero eso ya era en la sucedió... cárcel grande, ¿no? No, estoy hablando en el DGCIN. Mira, te voy a contar, o sea, te estoy contando es por qué me trasladan como un castigo a la cárcel con presos comunes, porque fue un castigo. A mí me trasladan a la cárcel de presos comunes porque yo salgo con un papelito de cosas que le iba a decir a mi papá que él denunciara. ¿Entiendes? A mí me consiguen un papelito donde yo tenía anotado ciertas cosas cierta información que le iba a pasar a mi papá para que él la hiciera llegar a los medios de cosas que estábamos viviendo ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía la llamada o cuando todos nosotros hacíamos la llamada, ellos ponían el celular en altavoz de la llamada y al lado ponían un celular grabando la llamada. Aparte, estaba rodeados de custodios escuchando tu conversación con tu familia. Ahí nunca hubo privacidad. Que eso también es violación de derechos De humanos, derechos cabe humanos. recalcarlo. Yo llevo el papelito. Cuando estoy regresando de la visita, separan a todos los presos siguen de largo para su celda y a mí me aíslan en una celda donde me desnudan completamente y revisan exhaustivamente todo y encuentran el papelito. Encuentran el papelito y me castigan, me envían a una celda de castigo por creo que fueron 10 días. ¿Cómo es Justamente una habían celda de llegado castigo? en una celda de castigo. Suponte que en mi celda ya yo tenía un colchón, en mi celda ya yo tenía mi ropa, tenía agua. Una celda de castigo no hay nada de eso, no hay colchón, ¿sí? Esa es una celda de castigo suave, porque hay otra celda de castigo en las que ni siquiera te puedes sentar, estás parado todo el tiempo, lo que llaman el tigrito. Ya las personas que han escuchado la violación de derechos humanos saben lo que es el tigrito allá. Me envían a una celda de castigo y me dicen, no sé si es por asustarme, por meterme miedo, qué sé yo, que mi papá lo tienen allá también en la prevención investigándolo. Entonces en ese momento a mí me da mucho miedo porque imagínate, si hacer que una persona salga es difícil, imagínate dos. En ese momento yo digo, bueno, hasta que no me avisen que mi papá está bien, yo me voy a declarar en huelga de hambre. Estoy en huelga de hambre, dile al director de aquí de esto que yo estoy en huelga de hambre. ¿Qué sucedió?
que mi papá me dice, no, ya tu papá se fue, en la noche me dicen, tu papá se fue, pero sigo yo en la celda de castigo. Y yo mantengo la huelga de hambre, por eso por 3 días estuve en huelga de hambre. Y la única manera que ellos encontraron para parar esa huelga de hambre y a la vez castigarme fue trasladarme a la cárcel de presos comunes. Que yo dije, bueno, ya no tiene caso que yo siga una huelga de hambre porque era una huelga de hambre, digamos que con una institución, y ahora voy a estar en otra institución que es una cárcel de máxima seguridad, pero con presos comunes. Y ahí proceden a trasladarme y ahí empieza otra historia nueva. A mí me trasladan el 22 de marzo en la noche. Primero me llevan al helicoide, en el helicoide dejan a unos presos y me vuelven a decir, ahí está tu boleta de libertad, parece que te vas hoy. Y otra vez hay un dicho muy famoso entre las personas que han estado presas que dice, el que no engaña a un preso no engaña a nadie. Me vuelven a decir, sí, te vas en libertad, ahí está tu carta de libertad y tal. Se llevan a todos los presos y a mí me dejan con una causa, que eran 4 personas, y mi causa que era yo solo. Espera, 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 espera. Y de repente llega un autobús. Y yo, ¿cómo así que un autobús? Y me están montando. Agarra tu colchón. Y yo, ya va, pero ¿cómo así que agarra mi colchón? Si es que a mí me dijeron que yo estaba en libertad, que había llegado mi boleta de libertad. No, no, tú sigues preso, hermano. Tú no, a ti nadie te ha dado la libertad. Y me montan en mi autobús, hermano, y empezamos a rodar y a rodar para una cárcel en la zona central, pero a las afueras de Caracas, ¿verdad? Yo me acuerdo que rodamos como 1 hora y en esa hora yo decía, Dios mío, yo pensaba en mi cabeza, y esto lo cuento en mis videos, si a mí me da miedo, si a mí me daba miedo o sentí incertidumbre cuando iba a mi primer día de clase, a mi primer día de universidad, ahora imagínate la incertidumbre y el miedo que estoy sintiendo en mi primer día en una cárcel con presos comunes. Yo iba con esa incertidumbre, allá llego el 22 de marzo y hay algo que nunca se me va a olvidar, que llegamos en la noche, ellos nos rapan todo, nos roban todas las pertenencias que habíamos llevado, la ropa que teníamos en el día nos la robaron, zapatos, todo. Nos dejaron fue con una franela y un short y los zapatos y el colchón. ¿Ellos quiénes? Ellos los custodios de esta nueva cárcel. Mm. Te estoy diciendo que la mayoría de esos funcionarios, o sea, son unos miserables. Y lo disfrutan. Y lo disfrutan. Ellos disfrutan ponerse un boxer usado, disfrutan ponerse un short usado, una franela que no les pertenece. Imagínate. No es que lo hagan por maldad, ellos lo hacen para quedárselo. Eso fue en la noche. Me da risa porque el custodio que me está, digamos, procesando allá en la nueva cárcel me dice, no, tranquilo, que ahí hay un pabellón que es de presos políticos, eso es el VIP. Y obviamente a ti te dice que el VIP, tú sabes lo que es un VIP. No me imagino algo increíble, pero me imagino algo mejor. Hermano, cuando a mí me abren esa puerta de ese pabellón y yo veo esas paredes llenas de excrementos, de sangre, todos los bloques pelados, ese montón de cortinas. Yo dije, hermano, si esto es el VIP, yo no me quiero imaginar lo que hay de aquí para allá arriba. Entramos ahí normal, nos presentan, pasa esa noche y al día siguiente, cuando me van a hacer los exámenes médicos normal, yo recuerdo que estoy bien tempranito en la mañana, 6:30, 7 de la mañana, sentado en la cancha, pensando. Yo estoy pensando, yo digo, ¿en qué momento mi vida o en qué momento, primero, en qué momento mi vida se desvió para yo estar aquí un 23 de marzo que mi hijo está cumpliendo 5 años? ¿Cuándo yo me iba a imaginar que en el cumpleaños 5 de mi hijo yo iba a amanecer en este hueco? Sí, en esto, es un hueco, literalmente una cárcel es un hueco. ¿Cómo mi vida se desvió tanto? ¿Qué fue lo que hice yo de malo para venir a amanecer el día del cumpleaños de mi hijo aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y obviamente ahí empieza también tu mente a trabajar, empiezas tú mismo a culparte, a, a, ¿Qué hubiera hecho diferente? que hubiese hecho diferente, todas esas cosas.
Bueno, ahí en esa prisión fueron 6 meses en el Dijesín y 14 meses en esa prisión. Y ahí también, ahí fue difícil porque las primeras semanas tú llegas y tú llegas a dormir al suelo, entre ratas, entre cucarachas, no descansas nada porque obviamente ahí las celdas no están cerradas, sino que los presos tienen un desplace, digamos, en el pasillo. Y como yo esas semanas la viví en el pasillo, yo no podía descansar porque era una zona de tránsito. La gente caminaba, gritaba. Yo dormía mi noche y el día era ahí tirado en el piso porque no conocía a nadie, porque nadie te va a tender la mano. Todo el mundo sospecha de todo el mundo ahí también. Al principio es así, no saben si el que está llegando es un infiltrado del DIESIN para ver qué consigue, qué información saca. Ahí la psicosis es otro nivel. El baño, hermano, tengo que decirlo también, eso era, yo me enfermé porque pasé los 15 días eso, no pude ir al baño, no pude hacer mis necesidades, porque la letrina, el olor, visualmente, no podía, era imposible. Y me enfermé, obviamente también del cráneo, porque la máquina que me pasaron a mí se la pasan a los otros 4.000 presos. Me empezaron a salir un montón como de pus, me brotaba del cráneo. Se me hinchó un lado de la cabeza. Ni siquiera yo me había dado cuenta, ¿sabes? Un compañero de ahí del pabellón me dice, chamo, ¿qué te pasó a ti en la cabeza? ¿Por qué? Porque, o sea, la tienes aquí hinchada. Y yo, no me he dado ni cuenta, ni me duele, ni nada. Cuando me veo en el espejo, buf, esto era así hinchadísimo, la cabeza deforme. Luego se me pasó a la frente, la tenía así inflamada, era el estrés de no poder ir al baño, el estrés de no descansar bien. Y además yo todavía a estas alturas no le había avisado a mi familia, nada más sabía mi papá. Yo llegando, conseguí una llamada y le avisé a mi papá, papá, me trasladaron a esta cárcel. Obviamente ya la cárcel es súper famosa, tiene historia y él se asustó. Yo le digo, vamos a esperar a ver qué pasa, no le digas a nadie, no le digas a mi familia, a la familia, que, que estoy aquí. La gente pregunta qué cárcel, no puedo decir que... Averígüenlo, si ustedes averiguan van a saber, pero no puedo decirlo. Este... Bueno, ya después de eso, hacen como un sorteo, porque eso sí aplaudo de ahí, de las personas que estaban ahí, eran la mayoría personas decentes, personas educadas, eh, tenían una organización, ¿verdad? Entonces, para evitar que hubiese hacinamiento, habían celdas que estaban más ocupadas que otras, y esas celdas eran las que decían, ok, ¿quién va? Ese día llegábamos nada más 5 presos, mi causa con otra causa que eran 4. Y entonces las personas que ya estaban en celdas escogían a uno. Y a mí me escogieron 2 personas que ellos vivían en una celda, en esa celda ellos dos. Entonces cuando yo llegué eran 3 personas. Ahí transcurrió em, esos 14 meses, pero hay algo que pasó ahí que era gravísimo, súper, súper mal. Que, perdón, a mitad de ese proceso, yo obtuve mi boleta de libertad. Se supone que cuando a ti te dan tu boleta de libertad, tú no debes pasar ni un minuto preso. Después de que la juez firma tu boleta, tú no debes pasar ni un minuto preso. A mí me dan mi boleta, eh, no me dejan salir y ahí empieza a dar entrevistas. Mi papá siempre se estuvo asesorando con muchas personas, que también le envío un saludo a todas esas personas que lo apoyaron, que lo ayudaron, porque nadie en mi familia había pasado nunca por eso y por lo tanto no teníamos experiencia, no No había sabíamos un cómo precedente. movernos, no sabíamos cómo movernos en esas aguas. Una pregunta. Eh, mi, ajá. Estando adentro, los amigos o los compañeros, ¿cómo era el desenvolvimiento ahí? Em, ahí habían guerras de egos, ahí habían de todo, ahí había de todo, había guerra de egos,
Ahí habían presos comunes también, habían militares, habían empresarios, y había esa guerra de ego, por más de que estábamos organizados, por más de que no éramos criminales violentos, habían problemas porque es una rutina todo el día lo mismo. A lo mejor a mí no me cae bien tu personalidad, a mí no me cae bien cómo tú hablas, a mí no me cae bien cómo tú me ves, pero ese orden que teníamos no era muy difícil que se rompiera. Ahí no era que alguien porque me tropezaste ibas a pelear. Tú primero tenías que pedir permiso a la persona líder ahí. Que dicho sea de paso, el líder que nosotros teníamos ahí lo escogíamos nosotros mismos. Nosotros hacíamos una votación y decimos, bueno, tú vas a ser el líder que nos represente con el director, con el subdirector o con las autoridades aquí. Entonces era difícil, había esos roces, pero no era como que de una vez iba a haber una explosión y íbamos a pelear o íbamos a, ¿me entiendes? Todo el mundo se mantenía de alguna manera en la línea. Así era más o menos, así había encontronazos, discusiones, reclamos, una ¿Tú que otra te pelea, llegaste a pero acostumbrar a eso? A ese ambiente. mira, O una nunca, vez, o nunca perdiste así como el miedo. O sea, llegó un momento que tú ya tú estás, estoy aquí, ya se normalizó. em, no, es difícil eso porque yo me empecé a dar cuenta cómo eran las actitudes de todo el mundo. Y yo nunca he sido una persona de pelear ni una persona violenta, pero yo me daba cuenta que los que eran tranquilos, que los que no imponían su ley, que los que no se daban a respetar, iban abajo, iban a ser los que iban a tener la bota aquí en el cuello. Y yo dije, yo no puedo ser de estos, por más que yo no sea un delincuente, no sea un malandro, no me interese ser aquí el más malo, yo me tengo que dar a respetar y bueno, así empecé a hacerlo. Mi manera de ser se tuvo que adaptar a la cárcel. Yo me volví una persona más agresiva, me he dado cuenta después que salí que soy una persona más agresiva. Y qué bueno que preguntas eso de si me acostumbré, porque hubo una parte, un momento en donde en esa cárcel eran 22 celdas y dos baños. Los baños quedaban al final. Entonces normalmente tú hacías fila al final de ese pabellón. Yo recuerdo una vez que me estaba bañando en la tarde, me iba a bañar, perdón, en la tarde, y estaban los baños ocupados y mientras se desocupaba el baño yo estaba sentado en un tobo. Yo estaba sentado con la... Haz de cuenta que aquí es el final del pasillo y yo estoy sentado así, ¿no? Pensando. Y yo empiezo, levanto la mirada y me quedo con la mirada ya fija en el horizonte, mirando, mirando, mirando. Y de repente yo hago introspección y digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es esto? O sea, lo que te dije, las paredes llenas de excrementos, el olor de la cárcel, hermano, eso es algo que tú lo hueles la cárcel una vez y más nunca lo Me olvidas. imagino. Yo dije, ¿en qué momento se me olvidó ese olor penetrante? ¿En qué momento yo normalicé Ya esto, va, esta... dame un chance, dame que mi esposa llegó, déjame abrir la puerta. Ah, ok, ok. ¿Qué dice el chat? Es en plena ¿Qué dice mi entrevista, no chat? hagas bulla. ¿Sabes qué? Hay una comiquita llamada Cárcel o Infierno. Yo la vi. Ajá, ajá. Cuando hay un taxista que atropella a un niño y cae en esa cárcel. Él tiene los Ok, ojos normales. Todos los ok. muñequitos, Muerto, el pelón, el gordo, Sí, todos tienen los ojos rojos, pero él tiene los ojos blancos. Hasta que cuando la rutina de la cárcel lo cambia, que él se lo molesta absorbe. y le mete una puya a otro, los ojos le cambian a rojo. Yo no entendía eso. Correcto. Y cuando tú me estás contando que te tuviste que Me tuve que montar, parar firme. que para firme, pues cambiar tu actitud y volverte Sí, rudo, pues. eso. Se me vino a la Sí, mente eso, señor. loco. Eso mismo sucedió. Y bueno, estuve... me preguntaste que si me acostumbré, sí, Ujú. la rutina, obviamente, vivir eso día tras día, me acostumbré. Y en ese momento, estando esperando para irme a bañar, hice la introspección y me di cuenta de que lo había normalizado de una manera que ni yo, es que ni tú mismo te das cuenta como que, ah, no, lo normalicé. Yo porque estaba así, era una tarde, el pasillo estaba despejado y entonces soplaba la brisa y las cortinas se movían. Eso fue como una poesía visual dentro de lo que cabe. Y yo me quedé viendo y
como que fue que tenía una tela en los ojos que había normalizado eso y abrí los ojos y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿En qué momento yo vine a parar aquí? ¿Qué hice yo para estar aquí? Y ¿Qué, bueno, qué, ya qué hay... sería Ok. estando adentro? Dios guarde a todos mis seguidores que están viendo y me guarde a mí. ¿Qué es lo que no se debe hacer en esos casos? Dime tres cosas puntuales que tú aprendiste eh, ¿Qué no se debe hacer? estando preso en Mm, Venezuela. hay palabras en la cárcel que no se pueden decir, que en la calle son normales. Por ejemplo, coño de tu... Ujú. Eso no se puede decir en la cárcel. Y en la calle tú se lo puedes decir a un pana, hey, coño de tu... ¿Me entiendes? Eso. Otra cosa que no debes hacer, por más que tu personalidad sea de una persona tranquila, no debes dejar que otros estén por encima de ti. Si te toca tristemente golpearte con alguien, tienes que hacerlo porque es mejor que quedes golpeado ese momento a que quedes pisoteado todo el rato que vayas a vivir ahí. Y denunciar, yo creo que no se pueden quedar callados. Si se quedan callados es lo peor. No hay manera de que puedas salir si tú te quedas callado, porque nadie va a luchar por ti, no se van a hacer las denuncias correspondientes y sí, Y vas a estando quedar ahí, vas a adentro, ser invisible, más invisible. estando adentro, algo positivo que hayas Algo vivido, positivo, la hermandad que se vive ahí. Ahí no me se me esta enorgullece. palabra, no me enorgullece esto, pero yo me hice amigo de personas que en mi vida hubiese pensado que iban a ser mis amigos. Por ejemplo, personas que eran asesinos. Pero ¿qué sucede? Ahí la vida cambia para todos. Eso era, yo afuera era un fotógrafo, aquí soy un preso. Tú allá afuera eres un pran, aquí eres un preso. Entonces, como todos estamos viviendo la misma situación, todos nos ayudamos. No digamos todos, sino con las personas con las que tú compaginas, ¿sabes? Si tú ese día no tenías para comer y la otra persona tenía para comer, te daba de su comida. Te sentías mal, te sentías deprimido en tu celda, te podías ir para la celda de un amigo y hablaban ahí, echaban cuentos. La hermandad es algo, hace poco lo mencioné, extraño esa hermandad porque entre todos nos apoyábamos, todos teníamos en ese lugar, bueno, cuando hablé de Matthew, que las personas me están cayendo encima porque yo hablé bien de Matthew, eh, todos tenemos un enemigo común que es la dictadura. Estábamos ahí por una dictadura. Ahí, hermano, yo siempre digo, yo no me quiero victimizar, yo soy simplemente un venezolano más que vivió una injusticia como hay miles, tal vez millones de venezolanos viviendo injusticia a diario. Entonces, nada más yo estoy contando esto para que las personas se den cuenta de que esto está sucediendo en Venezuela a diario. No soy el que más sufrí, no soy el que más, al que más con el que más injusto fueron, porque conocí muchos casos ahí de personas que me contaban su historia y yo decía, Dios mío, pero de verdad, o sea, ¿de qué me estoy quejando yo? Yo más bien yo me lo merezco, decía yo. En comparación con lo que me acaban de contar, yo soy culpable, este es un pobre inocente. Entonces, aprovecho para decir eso. Esto pasa todos los días en Venezuela. Yo no soy el único caso. ¿Qué pasa? Que hay personas que no se animan a contarlo. Hay personas que siguen en Venezuela y por obvias razones no lo van a decir. Pero bueno, yo soy mala suerte de que yo soy creador de contenido y es lo que hago, contar cosas, hacer videos, No, y eso te cambió la narrar vida. historias. Sí, cambió la vida. Entonces, también ¿Cómo llega la libertad? me llega... ¿Cómo llega la libertad? Ujú. Después de sufrir muchísimo, porque te dije, tuvimos la boleta, no me dieron la libertad, mi papá empezó a denunciar, a denunciar, a denunciar, a denunciar. ¿Y qué sucedió? Dijeron, no, esa boleta que ustedes tienen la falsificaron. Ustedes falsificaron la firma de la ministra, imagínate. Mi papá falsificó la firma de la ministra según ellos. Y para justificar esa cancelación de la boleta, metieron preso a unos trabajadores del ministerio de penitenciaría,
para justificar que a través de ellos nosotros habíamos falsificado Qué la boleta. locura. O Entonces sea, una ahí gente que, empezó que no otro, tenía nada que ver, nada, preso también. exactamente. Ahora, Y había allá alguien que te llegó. quería tener preso ahí, loco. ¿Qué? No, ¿sabes qué, sabes qué me di cuenta yo? Que no vamos a decir que fue el presidente o fue este y este, que seguramente, sino que los rangos más abajo, buscando ganarse un favor de más arriba, te tienen, así al de arriba le dé igual quién es manche de viaje y lo que esté pasando con él. Ya lo metimos preso, ya me olvido de él, ¿sabes? Acuérdate que el gobierno siempre está buscando el enemigo común, pero siempre va saltando de enemigo común en enemigo común. Ya seguramente de mí se habían olvidado a esas alturas. Pero me imagino que la ministra, queriendo ganar un favor de más arriba, me tenía ahí pisado, pisado, pisado. Me anulan la boleta. Tú te podrás imaginar cuando mi papá, cuando yo me comunico con mi papá y él me dice que la boleta por la que estábamos luchando la libertad ya no es válida, cancelada. Olvídate de eso. ¿Y qué pasó? Ahora nosotros quedamos comprometidos porque nosotros hicimos un montón de denuncias. Ya el caso se hizo este Viral. notorio, se hizo notorio y comunicacional. Ya todo el mundo sabe quién es bueno, en ese momento decían periodista porque yo también he ejercido como reportero gráfico. Ya todos saben quién es el periodista que está preso por volar un dron. Y empieza este proceso de, has escuchado de los planes Callapas, donde van a cárceles a agilizar el retardo procesal. Ahí yo me di cuenta de una realidad, hermano, que es tristísima. Ahí a los presos políticos no los atendían. El plan Callapa hacía un show con presos comunes y al preso político ni lo veían. Y si no veían al preso político que se mantenía en cintura, que no reclamaba, que no denunciaba, ahora te podrás imaginar qué me pasaba a mí, que estábamos denunciando, que ya habíamos denunciado. Una vez me estaban haciendo la prueba psicosocial. La prueba psicosocial ya te acabo de explicar, que es una prueba que le hacen a privados de libertad para ver que mentalmente, después de haber vivido en encierro y haber vivido todo lo que viven ahí en una cárcel, estén aptos para reintegrarse a la sociedad. A mí me están haciendo mi prueba psicosocial, todo bien. La verdad no es eh, digamos, por ser agrandado, por creerme mejor que nadie, pero ahí habían unas escorias. Cuando a mí me estaban haciendo esa entrevista, habían unas escorias, unos niños de 17, de 18, 19 años, que eran múltiples asesinos y no sabía, o sea, eran una profunda ignorancia. Y esto no lo digo por mal, no lo digo por burlarme de ellos porque sean ignorantes, no, lo digo porque es que es la realidad, una profunda ignorancia que tenían esas personas al hablar, al expresarse. Por ejemplo, le preguntaban, cuando tú salgas, vas a reincidir, vas a volver a cometer delito. Bueno, si no tengo que comer, tocará. Ni siquiera podían analizar que diciendo una mentira les podía ir mejor que siendo sincero y diciendo esa barrabasada de que si les tocaba volver a delinquir para comer o para estar bien, lo iban a hacer. Entonces yo estoy ahí sentado en esa mesa con esas personas, estoy dando mi entrevista, hablando, diciendo todo lo que pasó, vas a volver a reincidir. No, la verdad ya aprendí el error, todo fue por desconocimiento mío de que yo no sabía que era una zona de seguridad, ya entendí. Eh, sí, dando mi discurso, es como una entrevista para el trabajo. Tú, una Ujú. entrevista para un trabajo, eres perfecto, tienes que ser perfecto. ¿Qué sucedió? Que cuando, ok, me dice el psicólogo que me está atendiendo, ¿cuál es tu nombre? Carlos de Viais. Cuando yo dije mi nombre, todos los otros que estaban ahí voltearon así. Llamaron al jefe como de la comisión esa. El jefe de la comisión llegó, le dijo algo al psicólogo, recogieron mis documentos, así en mi cara, recogieron mis documentos, se los llevaron, se llevaron al psicólogo y a los minutos, no, chamo, vete para tu pabellón. Perro. Chao, chao. Tú eres el que está echando paja, tú eres el que está denunciando. Bueno, aguanta tu pela. Básicamente ese fue el mensaje que me dieron ahí. ¿Qué hice yo? Me fui con un defensor público y formulé la denuncia.
A todas estas, por eso yo le digo, tienen que denunciar, porque si no denuncian, hermano, las injusticias te van a sepultar ahí. Fui donde un defensor público, pero no pudo hacer mucho más. Fue, levantó el acta, pero sabemos, un acta que queda ahí almacenada y no repercute en nada. Y así pasaron tres, si no estoy mal, tres o cuatro pruebas, perdón, tres o cuatro planes callapas más, en los que a mí no me atendían, no había manera de que me atendieran, habláramos con quien habláramos, no había manera. Y la única manera de que mi libertad llegara fue cuando esta ministra dejó el cargo y llegó una nueva ministra, que ya sabemos que el dicho, como dice, que toda escoba nueva barre bien. Ahí ellos trataron de agilizar cosas, tal vez vieron que mi caso no estaba comprometido con altos cargos del gobierno y me agilizaron mi procedimiento. Hice mi prueba psicosocial, no sin antes recibir amenazas. La prueba psicosocial la hicimos por videollamada y no la hice sin antes recibir amenazas de las personas que me estaban entrevistando. Cuidado con ir a dar declaraciones, cuidado con lo que dices, ya aprendiste, ya tienes tu escarmiento, ya sabes que no puedes estar denunciando, así tal cual, te lo dicen en tu cara, ni siquiera lo maquillan, así tal cual. Entonces, bueno, me dieron, en ese momento hice la prueba psicosocial, que era el último requisito que me faltaba. Como al mes me dieron mi boleta de libertad y como a un mes y medio después, no sé si un mes y medio después, creo que pasó incluso más tiempo, donde yo decía, bueno, me lo van a volver a hacer. Me dieron mi boleta y me lo van a volver a hacer, de que no me van a dejar salir. Pero afortunadamente, y cuando menos me lo esperaba, llegó la libertad. Llegó la libertad. Ya en un video conté esta anécdota donde hay gente, muchos chavistas tirando hate, que yo estaba en un punto de ebullición porque ya las personas que me habían recibido en ese cuarto se habían ido. Yo estaba compartiendo con un guerrillero, y el guerrillero, en su ego de que él era guerrillero y yo era un civil, me quería estar pisoteando. Y digamos, en la cárcel se usa de que si tú eres más antiguo, tú eres el que manda, tú eres el líder, tú eres el principal, tú eres, como dicen ellos, el feo. Entonces yo estaba en una situación en la que yo decía, lo que te acabo de explicar, yo no soy una persona violenta, a mí no me interesa ser el líder de esta celda, a mí no me interesa ser el que impone la ley aquí, pero tampoco voy a dejar que me pongan la bota en el cuello. Y yo me recuerdo que la anécdota que conté, que está súper viral del día de mi libertad, es que yo ya estaba en la cama debatiendo. Lo voy a tener que hacer, lo voy a tener que hacer, nos vamos a tener que ir a las manos. Y cuando en la cárcel, cuando tú te vas a las manos, eso escala rápidamente. Eso no es que se va a quedar en puños, eso no es que te van a separar. Ahí somos como monos. Como, ¿has visto esa pelea de monos de los Simpsons? Así tal Ajá. cual. Todo el mundo apostando. Ahí nadie se va a meter. Entonces yo estaba como, Dios mío, ¿será que lo hago? Yo no soy esta persona, pero es que tampoco voy a dejar. Yo no sé cuánto tiempo me queda aquí en los que me tenga que calar a esta persona queriendo pisotearme, queriendo ser el líder, porque a él sí le interesaba ser el líder y mostrarse delante de los otros presos que él era el líder de esa celda. A mí la verdad no me interesaba, yo estaba pensando era en mi libertad, en mi familia, en seguir con mis planes y con mis proyectos, pero eso, no podía dejar que me pisoteara porque yo no sabía cuántos días iba a pasar ahí. Y mientras estaba debatiendo eso en mi mente, me llamaron a la puerta principal y me dijeron que había llegado mi libertad. Yo dije, eso fue un mensaje claro de Dios. Me avisó, bro, cálmate, cálmate que ya llegó tu libertad, vas a seguir con tu vida. Y así fue dicho y hecho. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue salir? ¿Cómo fue salir? La verdad, no lo disfruté porque es un proceso largo, ¿sabes? Es un proceso en el que tú te tienes que volver a adaptar a la calle, a la libertad, a que cuando te dé la gana abriste esa puerta y saliste y ya. Me acuerdo que la persona que me fue a avisar me dice, chamo, que si te quieres ir o te quieres ir hoy o te quieres ir mañana. Y yo le digo, ¿cómo así? Bueno, que si te quieres ir hoy o te quieres ir mañana. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De mi libertad? Sí, de tu libertad. Cuando yo volteo,
A todas estas, a mí me habían llamado, eso que te acabo de contar, de que me llamaron a la puerta principal para decirme algo, había pasado muchísimas veces, pero era el juego psicológico de Ujú. ellos. Muchas veces me habían mandado a llamar, cámbiate que te llama el director, y todo el mundo celebrando. ¡Ah! Porque además se va uno de ahí, de ese pabellón de presos políticos, que es dificilísimo que salga alguien de ahí. Cuando se va uno, es la alegría de todos. Es como que todos estuviesen yendo, como si tú mismo que no te estás yendo, te estuvieses yendo. Y cuando yo volteo, estaban todos a la expectativa. Todo el pasillo había salido porque ya obviamente ya yo había dado la noticia de que tenía mi boleta. Yo dije, en cualquier momento me pueden llamar y tengo mi boleta. Estaban todos a la expectativa así en el pasillo, esperando a ver qué era. Entonces yo me volteo y ellos me dicen así como, ¿qué pasó? Y yo les digo, era una frase que ellos usaban allá, que es suéltale la cadena al perro. Suéltale la cadena al perro. Y todo eso explotó. El pabellón ese de presos políticos explotó. ¡Ah! Todo el mundo celebrando, todo el mundo contento, felicitándome, empiezan a empujarte, a tratar de golpearte, pero a mí me daba risa con ellos porque a pesar de que yo no era violento, yo era mucho más grande que la mayoría y con mucho más cuerpo que la mayoría. Entonces, entre comillas, me tenían respeto, porque eso lo dije en un video. Ahí nadie le tiene respeto ni le tiene miedo a nadie. Pero yo les dije, cuidado, me tocan porque bueno, yo hay como, ¿sabes? Ya era mi argot carcelario, mi dialecto carcelario. Cuidado, me tocan porque se prende y tal. Se prende antes de irme. Sí, sí. Y entonces aquí viene otra reflexión. Ujú. Bueno, no, esta reflexión no la puedo contar porque de verdad sí comprometería a Ah, alguien, no, que fue no. el momento en el que yo traté de comunicarme con mi papá para avisarle que era mi libertad y bueno, ahí hay otra anécdota que no puedo contar, pero también es, es un mensaje de que algo o alguien evitó que pasaran cosas peores y que al momento en el que tú sales de ahí, todo queda borrado. Toda rencilla que tú tuviste con otra persona queda borrada. Esa persona se alegra porque tú te estás yendo y bueno, tu mente ya sale de ahí. A ti no te importa qué pasó con esa persona allí porque pasó allí, pasó por estar en esas circunstancias. A todas estas, bueno, cuando yo salgo, sigo viviendo trauma porque me dejan esperando como 1 hora y media en la prevención. Y mientras estoy esperando, llega el jefe de régimen, que es el custodio. En la guardia de custodios hay un jefe de custodio, ¿verdad? Que es el que se encarga de todos los papeleos y es el jefe. Y mientras estoy esperando, me encuentro con él y me dice: ¿qué haces esto aquí? ¿Qué haces esto aquí, chamo? ¿Qué es esto Berro. aquí? Yo le digo, bueno, a mí me avisaron que era mi libertad, que había llegado a mi libertad y que si me quería ir hoy o me quería ir mañana, yo dije que me quería ir hoy. A mí no me ha llegado nada. Yo en mi mente dije, otra vez me la volvieron a hacer estos hijos de perra. Ahora, ¿cómo yo llego allá al pabellón después que todos celebraron, después que yo regalé todas mis cosas, a decir, no, ¿sabes qué? No, no llegó mi Devuélvame libertad. mi Y yo, "Ah, colchoneta. devuélveme mi colchoneta, devuélveme Berro, mis loco. pantalones. Sí, sí, sí. Bueno, déjame ir a ver. El chamo se va y como a la media hora viene con el papel. Pero es que fueron muchas cosas graciosas porque, bueno, llegó con el papel, yo firmé, salimos con el director y el jefe de régimen a la Guardia Nacional, a la prevención donde está la Guardia Nacional. El Guardia Nacional le firmamos su documento, foto con el Guardia Nacional, director y custodio. Y salimos, esa era, digamos, la entrada. Luego había que firmar en el perímetro del penal. Y ahí firma un jefe, un alto mando de la guardia, ¿verdad? Y yo recuerdo que ya había hecho todo el papeleo, digamos, los militares, los guardias nacionales inferiores ya habían agilizado todo y estábamos esperando que llegara el jefe. Y me da risa porque, Dios mío, yo decía, ¿será que hay algo que tampoco me deja salir de aquí? Porque cuando venía llegando el jefe a firmar mi documento para que yo me fuera, llegó un superior de él a decirle, vamos a ir a inspeccionar todo el perímetro. Se Berro, fueron como loco. por hora y media. Yo no sé si eso estaba planeado, si fue casualidad, pero se fueron otra hora y media más en la que yo esperaba. Ya ahí podía ver la calle, podía ver el portón principal y el desespero de que no llega mi mamá, no llega mi papá, no llega mi mamá. Dios mío, ¿por qué se tarda? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué se tarda?
Desesperado, 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 hasta que, bueno, por fin llegó el jefe, firmamos, hicimos toda la documentación ahí, fotos, y bueno, ya ahí estaban mis papás, estaba mi papá, mi mamá, y ya la alegría esa de recibir tu libertad, pero una alegría rara, porque yo no lo podía asimilar, o sea, estaba contento por estar con ellos, abrazarlos, pero yo me acuerdo que íbamos en el taxi y yo veía así, me quedaba viendo la calle, como que es raro porque pasé 2 años preso, pero en el instante en que salí parecía que no había pasado nada. Estaba como que, ¿qué viví yo? ¿Qué fue esto que fue un sueño? ¿Cuánto tiempo pasó? Es una sensación muy rara. Al otro día, de hecho, esa noche no dormí, ellos se fueron a dormir y yo me acuerdo que yo me quedé en la ventana de donde nos estábamos quedando viendo las calles de Caracas como que, mierda, y ahí como hasta las 5 de la mañana que me dio sueño, me acosté. Y a la mañana siguiente fue como que pude asimilar mejor que estaba en libertad. Y ya con el tiempo se va asimilando de una mejor manera. Y bueno, es una libertad. Voy a aclarar una cosa, que yo hace poco hablé de Matthew Heath, porque Matthew Heath estuvo conmigo en el DIGESIN, y ahí en el DIGESIN todo, igual que en la otra cárcel, somos hermanos, ¿no? Se hace una hermandad de convivir con personas. Y yo conté que cuando me dieron mi libertad, esta anécdota que estaba a punto de pelear Ujú. con esta persona, ¿verdad? Es una libertad. La libertad que yo comento porque hay muchos chavistas tratando de quitarle credibilidad a mi mensaje. Es que Porque igual no cuando te yo... preocupes, que ellos nadie les cree. ¿Oíste? Exacto, no, pero igual yo estoy aclarando aquí porque yo sé que de esto voy a sacar clips y se los voy a dejar claro. Cuando yo estaba en el tribunal, que fue lo que conté, que me dijeron, ok, firma y te vas. Esa era la primera libertad. Yo firmé y me iba y no me fui. Y en ese momento yo estaba en el tribunal con Matthew, él se enteró de mi libertad y nos abrazamos, lloramos ahí de alegría y nos felicitamos. Entonces empezaron a decir, ¿cómo así si tú acabas de contar que tu libertad te la dieron cuando ibas a pelear y ahora estás diciendo que fue, bueno, fue así? Firmé mi acta de libertad, pero no me dejaron ir, pero en teoría ya yo era una persona libre. Cosa distinta es que no me dejaran ir. De hecho, fueron 3 libertades. La primera en el tribunal, la segunda en la cárcel y la tercera cuando dejé de presentarme, que ya la juez firmó y dijo, ok, ya tu caso queda cerrado, ya tú cumpliste tu pena. Fueron en realidad 3 libertades. Ok. Para que quede claro, si quieren buscar ahí cositas, a ver si No, quién fue hermano, que me dio el esos guión, tipos le dijeron que Navidad era en agosto y se creyeron. O sea, tal cual. ya eso es otra cosa. Por ahí están diciendo un nombre en los comentarios. ¿Lo llegaste a ver? ¿Qué ¿O es dicen? otra cosa? No, ¿qué nombre? No lo leí. No lo menciones por si acaso. No, no lo veo. ¿No lo ves? No. Empieza por D. Ah, no, 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 no. Nada. Ya yo estaba en libertad cuando eso ocurrió. Ah, Ese caso es verdad. de las elecciones, ¿verdad? Sí. Ese Eh, caso de las elecciones, ya ¿Tú yo ya estaba en saliste? ¿Qué libertad. fecha? ¿Para cuál fecha saliste? El 6 de junio del 2023. Oye, y saliste en una fecha porque Sí. si hubiesen, Pero mira, ve, te digo algo, si hubiese aprovechando, pasado lo de las elecciones, te dejan con ese lote, loco. sí, 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 aprovechando, bueno, lo que dije ahorita, mi caso es un caso excepcional, pero no es el único. Hay muchas personas. De hecho, en mi ciudad, Punto Fijo, hay una niña que se llama Génesis Riera. Hay muchísimo y yo siento, o sea, me siento mal porque yo no puedo mencionarlo a todos. Pero menciono este caso porque a mí me afecta directamente. El 28 de julio, el 29 de julio, en Punto Fijo salieron a protestar y quemaron la alcaldía. No sé si supiste eso. No supe. Se quemó la alcaldía de Carirubana en Punto Fijo y a una cuadra estaba la estación de bomberos. Qué raro que los bomberos no tenían agua para mitigar el incendio. Qué raro que la Guardia Nacional no apareció cuando estaban quemando la alcaldía. Pero bueno, por ese caso está presa una niña de 21 años acusada de ser la autora intelectual de la quema de la alcaldía.
Yo aquí responsablemente lo voy a decir, ese día yo estaba ahí documentando, estaba como fotógrafo y a mí me consta que habían personas en motos diciendo, en este lado de la alcaldía hay tales documentos, en este lado de la alcaldía es donde se maneja tal cosa. Fueron y quemaron esos lugares. Entonces yo no estoy acusando a nadie, pero se me hace raro que habían personas motorizados, grupos de motorizados, no dando órdenes, pero diciendo entre líneas, mira, si tú quemas ahí, se pierde tal documento, si quemas allá, se pierde otro documento. Entonces, por ese caso, no hay ningún motorizado detenido, pero sí hay una niña de 21 años, detenida, acusada además de ser la autora intelectual. Entonces, como muchos otros casos que hay en Qué locura, Venezuela. Y la hermano. persona que... ¿En qué Exacto, tiempo exacto, una saliste de locura. Venezuela? ¿Tú viviste las elecciones allá? Sí, yo salí a protestar en las elecciones, salí a documentar. De hecho, yo tuve que borrar los videos que había subido porque no crean la gente que normalmente dice que no somos valientes. Sí somos valientes, pero ¿qué pasa? Nosotros somos personas desarmadas, sin armas. Y nosotros tampoco podemos exponer nuestra vida. Yo me acuerdo que en Punto Fijo estaba prendido. Y me parecía raro que Punto Fijo estuviese prendido. Pero ¿qué pasó? Se apagó todo porque salieron motorizados con armas a dar vueltas, a Claro, golpear hermano, gente. ese era... No es que nosotros somos cobardes, No, hay no, unos no, es que a colectivos ellos no les que, conviene. que amedrentan, loco, y ante Exactamente, eso tú no puedes. exactamente. Entonces, yo viví las elecciones, yo llamé al voto, yo incluso me ofrecí a llevar personas a votar si no tenían carro, pero después obviamente después de esos días yo viví una paranoia. Yo dejaba mi celular en mi casa, salía sin celular, el celular siempre en modo avión, y yo dije, no, yo Carolina, pero te voy lo a que dar un siempre... aplauso, ¿viste? Porque para vivir lo que tú viviste era para decir, ¿qué va? Yo no me lanzo ese lío para volver allá. No, y además, bueno, te voy a hacer esta acotación. Yo siempre le digo a las personas que me siguen, a la mayoría de personas que se conectan con mi contenido, que yo aquí no le pico torta a nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces cae mal que me piden opinión de algo y yo la digo cruda y sin censura. Yo soy un personaje aquí genuino. Yo no estoy haciendo un personaje para crear contenido. Soy genuino. Y yo dije, después de ese trauma que viví de las elecciones, yo dije, la única manera de yo vivir tranquilo y hacer el contenido con el que yo me voy a sentir tranquilo es estando fuera de Venezuela. Porque yo aquí apenas diga, ah, no, sí, yo estuve preso y hice tal cosa y conocí a este señor y a aquel señor, ya ellos sabían dónde yo Ah, vivía no, porque en ellos habían ido Venezuela, también. olvídate, hermano. Exacto, Ese, exacto. Entonces fue eso. Yo salí en octubre y espérate que todavía la historia no termina. Yo salí en octubre ya con mis documentos de la jueza firmados, de que yo había pagado una causa, por qué la había pagado, donde decía que yo estaba libre, perdón, decía que yo estaba libre y me voy por la frontera, salgo por La Guajira. ¿Qué sucede? Perdón. Llegando a Paraguachón, la primera alcalde, mira, para yo quedarme ese año en Venezuela, yo tuve que pedir un préstamo para trabajar. Compré equipos, los equipos que había perdido, los repuse y yo estuve ese año trabajando en Venezuela. Trabajé como fotógrafo, le creaba contenido a empresas, a emprendedores. Bien, me fue súper bien allá, no me quejo en ese ámbito. Cuando yo estoy saliendo, que me estoy yendo de Venezuela con mis equipos, en la primera alcabala llegando a Paraguachón, en la madrugada me bajan unos funcionarios, radean mi cédula y me dicen, hermano, usted no puede seguir porque usted tiene una causa. bah, Obviamente, está bien, yo salgo en el CIPOL, salgo solicitado. Te podrás imaginar en la madrugada, una alcabala en el medio de la nada y me dicen eso. Si tú te radiamos y tú estás solicitado, yo les muestro, ok, aquí están mis documentos, aquí está todo, cómo me dieron mi libertad. Ellos me dicen, te vas a tener que quedar detenido mientras nosotros verificamos eso, más o menos un mes, así tal cual. Más o menos te vas a quedar detenido un mes. O nos das $300. Justamente yo llevaba $300 en efectivo. Ok. El chofer que me está llevando, que seguramente
es común ahí, conoce la zona y trabaja mucho por ahí, me dice, bro, no le pagues, si te tienes que quedar, quédate, pero no le pagues. ¿Por qué por qué te recomiendo que no le pagues? Porque si tú le pagas a este, te aseguro que este va a llamar al siguiente y le va a decir, va un chamo así, así, asado, que tiene una causa, que lleva una causa ahí, salió solicitado. Obviamente yo estoy solo ahí, las otras personas en el carro van con sus familiares. ¿Qué hago yo? Bueno, toma los $300. Me voy, me dejan ir y en la alcabala de Paraguachón, justo donde está la plaza, ahí hay un comando de policía, no se me va a olvidar la cara de una funcionaria que podría ser mi abuela. Yo dije, no, esta señora no va a ser mala, ella me va a entender porque ella es una señora mayor, es una viejita, me va a entender. No me entendió ni un poquito. Esa señora, bueno, ni siquiera se le puede decir señora. Esa persona me extorsionó. Mira lo que sucedió. Me vuelven, ya ellos sabían porque la anterior alcabala avisó. Me bajan del carro, me meten a un cuartico en el comando y me revisan todo. Y se enamoran de los equipos, obviamente. Que dónde están las facturas, que si tú no me muestras las facturas esto es robado. Vamos a ver cómo hacemos. Aquí tienen una causa abierta. Y empiezan a pelear conmigo, a pelear, amenaza, 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 amenaza. Y logran que el carro con las personas se vaya y me dejen a mí abajo con mi maleta y mis equipos. Y entonces ahí me dicen, ¿te quieres ir? De aquí donde estamos, a llegar a la frontera de Paraguachón, hay un montón de alcabalas. Si tú quieres llegar allá tranquilo, me das 2 millones de pesos y te llevamos a la alcabala tranquilamente. Yo le digo, no, o sea, usted se volvió, fue loca. ¿De dónde yo voy a sacar 2 millones de pesos si es que traía 300 y ya los perdí allá atrás? Ya se los entregué a su compañero. ¿Qué Ahora, sucedió en a ti Paraguachón? te daba miedo que te volvieran a meter preso. Obviamente, ¿Tú pensabas obviamente. eso o tú estabas seguro de que no podían? No, no, hermano, en Venezuela pueden hacer lo que se les Ah, dé la pueden gana. hacer lo que les dé la gana. Claro. Y de hecho esa señora con su compañero me amenazaron. Dame los 2 millones o te sembramos. Te sembramos, te sembramos, te sembramos, te sembramos. A todas estas yo pude llamar a mi familia. Ellos me pudieron agilizar 600.000. Yo le negocié con ella. Le dije, lo único que tenemos que puede reunir mi familia, entre toda mi familia, son 600.000 pesos. Bueno, está bien, dame eso. Le doy los 600.000 pesos, le hago una transferencia. Y cuando yo le muestro el celular, mira, aquí está la transferencia de los 600.000 pesos. Así tal cual, hermano. La gente va a decir que esto es mentira, que esto no pasó, que Edmundo me dio el guión para que yo lo dijera. La tipa me dijo, con esos 600.000 pesos no te alcanza para nada, porque yo le tengo que dar a mi jefe y le tengo que dar a mi compañero. Ve tú cómo haces para llegar a Paraguachón, así tal cual. Y los equipos, cámara, computadora, memorias, discos, me los das que son míos. O sea, me extorsionaron y me robaron. Y de paso fueron desleales porque si ya estamos transando una palabra, sí, No tienen ni la palabras. estoy exacto, ni palabra tienen. ¿Qué hicieron? Lo máximo que podemos hacer contigo es llevarte donde un guajiro que te pase por la trocha. Y así fue que pasé. Tuve que transar con el guajiro y decirle, hermano, pásame del lado colombiano, te doy mi palabra que cuando estemos del lado colombiano yo me comunico con tu familia. Él me cobró, creo que fue 200.000 pesos por pasarme por la trocha. Cuando estemos en Colombia, yo me comunico con tu familia y te doy tus 200.000 pesos. Y esa fue la que hicimos. Y además, bueno, eso fue otra travesía, porque la trocha estaba inundada. El guajiro me bajaba de la moto y se tenía que ir a dar una vuelta. Y yo veía ya al guajiro como a 1 kilómetro y decía, me va a dejar aquí. Esto es lo que falta, que el guajiro me deje aquí, yo en medio de la nada, sin saber a dónde ir, sin señal. Pero no, mi respeto para ese señor. El señor guajiro me ayudó, se Si la tuvo quemó, palabra. tuvo palabra y además se arriesgó conmigo. Hubo un momento en el que él me dijo, bro, está dificilísimo pasarte porque es que tú eres muy blanco, me decía. Tú llamas demasiado la atención. Yo te monto en mi moto y en lo que pasemos la primera alcabala, yo te juro que te paran. Y mira esto que pasó, que son anécdotas que ya quedan, anécdotas de vida. El carajo me quitó lo poco que me había quedado, me lo quitó, me buscó un pantalón, me buscó un suéter, me buscó una especie de pasamontaña
y me buscó una pimpina de gasolina. Me disfrazó prácticamente no, me disfrazó de pescador. Y me daba risa porque aún así yo con ropa sucia, llena de barro, un suéter todo deshilachado de pescadores, la capucha, una gorra, el carajo me veía y me decía, esto es demasiado arriesgado, es que tú eres muy blanco, te van a ver, trata de ocultar que no se te vean las manos, que la cara no se te vea, cuando pases por la alcabala mira para otro lado, pero esto es arriesgado. Yo le decía, no, no, yo no me quiero arriesgar, esperemos y pasamos mañana o esperemos que baje la inundación en la trocha y pasamos por la trocha. No, 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 no. Hay que pasarte ahorita. Él también arriesgado, pero con miedo, ¿sabes? Y bueno, me monté en mi moto, en chancla, en chola. Me quitó mis zapatos, yo en chola, con el pantalón, eso que te digo, todo sucio, mojado. Un look de pescador. Y con mi pimpina aquí tapándome la cara, porque la alcabala siempre quedaba de este lado, entonces yo iba así. Y el carajo en la moto, era un chamito en la moto. Ya el guajiro ahí se desentendió de mí. Él dijo, bueno, te vas con él y yo me llevo tus cosas y nos encontramos en la frontera. Yo a toda esta ya yo había aprendido que no se podía confiar en nadie, ¿Pero qué ibas a pero no me hacer? quedaba de otra. Sí, imagínate. Entonces, nada, nos fuimos. Afortunadamente, gracias a Dios, a la hora que pasamos en los puestos de la alcabala, los funcionarios estaban ahí ni pendientes. Pasamos, yo iba todo el camino, Dios mío, hazme invisible ante ellos, hazme invisible, hazme invisible, hazme invisible. Y así tal cual pasamos. Boom, llegamos a Colombia. Me acuerdo que cuando, bueno, justo enfrente de, del puesto de Paraguachón, el puesto de fronterizo, ahí nos desviamos por una trocha. Y vamos rodando por la trocha, la trocha, la trocha, hasta que el guajiro me dice, ya estamos en el lado colombiano, ya aquí nadie te puede hacer nada. Hermano, primera vez. Ahí fue cuando yo sonreí, respiré, ok, perdí otra vez todo, pero libertad. Bárbara, qué Libertad, locura, no hay hermano. manera. Qué locura, qué locura. Y siendo inocente, o Exactamente sea, así que fue. tú estabas siendo inocente, pero qué locura, hermano. Qué locura, qué locura. Siendo inocente me volvieron a extorsionar y... Y perdiste Pero es que yo todo. estaba claro que si el funcionario ahí en el puesto de Paragachón me decía o me decía que me iba a sembrar, era porque me podía sembrar. Ya ahí todos están encompinchados y igual de ese plato comen todos. De todo lo que recolectan ahí, comen todos. Entonces, Ya hay una si la estructura funcionaria hecha, esa ya eso decía, está podrido. exacto, si la funcionaria esa decía, está sembrado, los demás iban a decir amén. Entonces no me quise arriesgar y accedí. Pero eso me impresionó, ¿sabes? Que después que transamos algo, ella me dijera, ¿sabes qué? Eso no te alcanza para nada. Porque Ve a ni en ver la ahora tú cárcel, ¿verdad? cómo Tengo entendido que resuelves. en la cárcel tú das una palabra y es la palabra, pues. Y, y es amén. Tú das una palabra y es amén. Así es. Pero qué Pero locura. imagínate, más leales son los delincuentes o muchos delincuentes que los propios funcionarios. Tienen más palabra, tienen más honor. ¿Hoy cómo te sientes, hermano? Hoy, ¿cómo me siento? Me siento contento, me siento motivado porque muchas personas han empezado a entender el mensaje que yo estoy dando de que no es un mensaje de victimizarme, sino un mensaje de motivación, de que vean que a pesar de todo lo que yo he pasado, yo sigo luchando. Mira, esta cámara, aquí muchos entran y dicen, perro, rolo de cámara. Ellos no saben que yo estoy nuevamente endeudado por esta ¿Cuál cámara tú porque yo tienes? ¿Qué vivo de modelo tú eso. tienes? Es una Sony A7 IV. Barro, me ganaste, loco. Pero obviamente yo vivo de eso, ¿entiendes? Yo hago fotografía, yo hago contenido para otras empresas, entonces no Vayan es a seguir solamente al, para al hacer stream. hermano allí y escríbanle al No, privado. agradecido. Y bueno, estoy motivado. ¿Por qué estoy motivado? Porque muchas personas han empezado a entender el mensaje y se han identificado conmigo. No tienes idea cómo tengo el DM de personas diciéndome, hermano, estoy pasando por lo mismo, un familiar está detenido. Gracias por tu mensaje de perseverancia. Me levantaste el ánimo. Ya estoy súper motivado a luchar por mi familiar. Y también muchas personas que yo siento que no los puedo ayudar a todos, pero muchas personas diciéndome, habla de este caso, habla de este caso, habla de este caso, y yo les digo, no puedo seguir hablando, o sea, yo hablo de mi caso porque es algo que yo viví, pero en el momento en el que yo me meta a hablar de otras cosas,
ya ellos saben dónde vivo yo y yo tengo familia allá en mi casa No, donde y ellos tienes que allanaron. cuidarte, hermano, tienes que cuidarte. Sí, sí, Hay exacto. cosas Y que no se quiero pueden hablar y tampoco. cosas que no. O sea, Correcto, correcto. Entonces, no es que yo sea, bueno, sí, no quieres ayudar, no es que no quiera ayudar, sino que también toca a uno cuidarse y proteger a su familia. no, hermano, de verdad que ya con tu testimonio, con tu historia que quedó registrada aquí, también va a estar disponible en YouTube para todos que quieran verla desde el comienzo. Yo creo que es una lección de muchas cosas, de prudencia, de lo que no se debe hacer, de lo que sí tenemos que hacer y sobre todo de seguir adelante, hermano, porque tú a pesar de lo que pasaste y te tocó comenzar de cero, lo estás haciendo, pues estás aquí de frente a la vida, trabajando, haciendo tus Sí, 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 cosas, sí. haciendo tu contenido y de verdad, hermano, no, me quito la gorra aquí. De verdad que, de verdad, hermano, te digo, yo había visto algunos de tus No, videos, agradecido. pero la historia completa nos deja mucho que Y pensar, compadre. imagínate, y esa es la historia por encima, porque te podrás imaginar en 2 años todas las Claro, y hay anécdotas que cosas que no pueden podemos nacer de hablar por ahí, aquí que no increíble. se pueden hablar, pues. Correcto, Hay, correcto. hay como que llaman Entonces, código. correcto, correcto. Líder, agradecido por el espacio, ya la gente desde ya lo está siguiendo. Yo cierro Eso, agradecido con todas todos. mis transmisiones con una oración. Quiero orar por Ok. ti, por tu vida y por aquellos que están detenidos. Amén, que así sea. Vamos a orar, mi líder. No hay que abandonar esa lucha. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por todo lo que tú nos das, por la vida, por la libertad, Señor. Gracias por Carlos, por su vida, porque todo esto que pasó lo está preparando para cosas grandes, Señor. Tú sabes su corazón, tú sabes sus proyectos. Gracias porque nunca se rindió, nunca este, no traicionó, Señor, no se entregó, no cayó en depresión, no cayó en ninguna de esas bandas, no, siguió siendo una persona que busca trabajar, siguió siendo una persona que está allí dándole a la vida, Padre. Guía sus pasos, guarda a su familia, protégelo. Y aquellos que están detenidos, Señor, protégelos también y que puedan ser libres aquellos que están injustamente presos en Venezuela, Señor. Y lo que siempre te pedimos es que sea libre toda la nación, Señor. No solamente algunas personas, sino que podamos ser libres de toda esta Amén. descomposición que existe en nuestro país, Señor. Toda esta dictadura, toda esta corrupción, Padre. Y bendice también a los que se conectaron y fueron parte de esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Líder, Amén, amén, amén. sepa que tiene un amigo de este lado, ¿yo? Lo que necesite me ¿Perdón? escribe. Ah, ok, listo, hermano. Agradecido a ti por tomarte este tiempo, por prestar tu plataforma para que conocieran o para ampliar mi mensaje, para que conocieran un poco más mi historia. Em, Tristemente, lo he dicho, yo no contar mi historia no es atacar a la dictadura. Obviamente le cae caca porque fue una dictadura la que a mí me apresó y eso les molesta a muchos. ¿Qué quiero pedir y agregarle a tu mensaje? Que no desistamos en la lucha, que mantengamos la perseverancia, no solamente en el ámbito político, en tu vida diaria, sé perseverante, lucha, mantente honrado, con tu moral, no abandones tus principios, sé un poco más empático con tu hermano venezolano que también está luchando. Yo sé que ahora en Venezuela y a ellos les conviene que prevalezca el individualismo, pero no podemos seguir así. Aquí tenemos que unirnos todos porque todos los venezolanos, absolutamente todos, si tú eres rojo o eres azul, si tú comes gorgojo o comes arepa, tenemos un enemigo común que es esa dictadura que a todos nos tiene viviendo en desidia. Entonces el mensaje es ese, perseverancia, unidad y no desistir en la lucha diaria, en tu día a día, en tu escuela, en tu liceo, en tu universidad, en tu trabajo y también en la lucha diaria de tener un mejor país o lograr lo que todos queremos, un país libre con oportunidades para todos, no para un pequeño grupo. Amén, mi hermano. Bueno, hermano, Líder, agradecido, agradecido a todas las personas. agradecido por el espacio. Dios te bendiga, papá. Amén, mi bro, cuídate.